Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 11, dos pájaros, un tiro. En eso se llevaría a cabo el ratíngame de Rías para evitar su matrimonio con Raiser, pero ella habría visto que le faltaban piezas para poder hacerle frente a Raiser, donde habrían pensado en pedirle ayuda a Bardo e Icaros, junto a Ninfu, pero Greifia les habría dicho que eso no era algo que estuviera permitido, ya que solo podían participar miembros de su familia. Así Rías se habría sentido mal, pero estaría decidida a dar lo mejor de ella en esta batalla, donde aquí pasaría todo de manera similar a la historia original. Solo que Kiba, Koneko, e Issei al ver visto cómo es que Bardo era muy fuerte, ellos habrían estado decididos a ser iguales que él, pero su poder no era lo suficiente aún, por lo que estarían siendo derrotados 1 a 1, donde en la batalla final, Issei estaría contra Raiser, donde Issei diría, tengo que ser igual de fuerte que Bardo, si no, no podré salvar a nadie, donde Raiser habría visto que estaban mencionándolo muy a menudo, así que él le preguntaría a Issei, ¿quién es ese tal Bardo? Porque lo mencionan mucho, donde Issei diría, es mi amigo, es alguien que nunca se rinde, y siempre ve por los demás, antes que por su vida, donde Raiser diría, ¿es acaso un demonio? Donde Issei diría que no, que él era un humano. Ante esto Raiser comenzaría a reírse, y después diría, tanto alboroto por un débil humano, qué patéticos son ustedes, por estar pensando precisamente en eso, están perdiendo, donde Issei diría, no subestimes a los humanos, donde Raiser diría, entiendo que hay muchos que son alguien que tienen un nombre ya en la historia, como esos marinos, que lucharon contra el Jabberwocky hace muchos años, o el hombre que asesinó a los 2 dragones del infinito. Hay sujetos que se hacen llamar piratas, que también hacen un caos, y yo creo que son peores que los demonios, pero eso no significa que todos sean poderosos. Además las 3 facciones y el mundo sobrenatural también tiene sujetos poderosos, esos 3 que se hacen llamar los hijos de Loki. Hay demonios que han estado aquí desde la Gran Guerra, incluso hay personajes de la facción nórdica o Grecia que también son poderosos, sean por donde sea que los miren. En cualquier bando hay monstruos que superan a su propia especie, piratas, marinos, caballeros, demonios, yokai, nórdicos, asgardianos, dragones. Así él comenzaría a reírse, pero quien también estaría al tanto de lo que estaba pasando era Drake, quien al momento que Raiser mencionó al hombre que mató a uno de sus portadores más poderosos diría, cuando mencionan a ese sujeto, siento como si mi rostro me doliera, pero después Raiser se dejaría de juegos, y comenzaría a golpear a Issei de una manera brutal, pero Rías ya no lo soportaría, así ella se rendiría, y diría que estaba bien, que Raiser ganaba, y que ella se casaría con él. Así Raiser se pondría feliz, y después se llevaría a Rías, donde Greifia, y los demás miembros de DXD, se llevarían a Issei para tratarlo, donde la primera en ser curada sería Asia, para que ella lograra curar a todos los demás. Donde Issei se habría quedado inconsciente, y después todos comenzarían a lamentarse por no haber logrado salvar a Rías, donde Kiba diría, maldición, si tan solo fuéramos más fuertes, esto no habría pasado, no logramos proteger a la presidenta, donde Greifia diría, y el señor Sirsech también está triste por su hermana, donde Koneko preguntaría, que a qué se refería, y después ella diría, que a pesar de ser un Mau, él también se preocupa por su hermana, pero aunque no esté de acuerdo con este compromiso, tiene que cumplir su papel de Mau, y después diría, y él había puesto sus esperanzas, en que el joven dragón emperador rojo la salvara, pero él también fue derrotado, donde Koneko diría, ¿y qué hay de Bardo Senpai? Él podría ayudarnos, donde Greifia diría, pero está prohibido que las personas que no pertenezcan a la nobleza participen en algo tan importante como esto, pero después serían interrumpidos por alguien que diría, si confían en él, tráiganlo, así todos mirarían hacia atrás. Y después verían a la hermana menor de Raiser, Ravel, donde Akeno diría, Ravel-chan, ¿qué haces aquí? Donde Ravel diría, solo vine a ver cómo estaban, además quería decirles que mi hermano había mencionado que ustedes hablaban mucho de ese humano, como si lo admiraran, y que si querían llevarlo al Rating Game, por él no había problema, es algo que le da igual porque obtendrían el mismo resultado, donde Kiba y Koneko se enojarían, pero después Akeno diría, entonces, no tiene ningún problema en que Bardo-kun pelee contra él para salvar a Rías, donde Ravel diría, exacto, así todos se sorprenderían, y después Kiba diría, entonces ¿qué estamos esperando? Vamos por él, donde Greifia diría, la boda de Rías se estará llevando a cabo en un par de horas, ustedes como su nobleza deben estar presentes, yo iré por él, así ellos se sorprenderían, pero aceptarían, donde Asia diría, yo también voy, Bardo-kun ayudó a Issei a salvarme, y también es mi amigo.
quiero también ser útil con esta situación, donde Greifia estaba a punto de decir algo, pero ¿a qué no diría? Contamos contigo Asia, así ella asentiría su cabeza, y después dejarían a Issei en su casa para que descansara, mientras que los del séquito Gremori irían a la boda. Por su parte Greifia y Asia, irían a la casa de Bardo. En eso Bardo estaría vendando sus heridas, mientras preparaba todo lo que necesitaría para ir a buscar a Ikaros, donde él miraría el estante de su chimenea, y vería una espada. Y estaba pensando en usarla, pero cuando se acercaría a ella para tomarla, un círculo mágico aparecería, y de ahí saldría Asia y Greifia, donde Bardo se sorprendería, y después diría, Asia, ¿qué haces aquí? Donde ella diría, Bardo-kun, espero no estar interrumpiendo algo, a lo que Bardo después recordaría algo, y en eso diría, es cierto, así él se acercaría a Asia, y después la tomaría de los hombros donde le diría, Asia, necesito que me cures por favor, estoy algo lastimado, pero tú puedes curarme. A lo que Greifia y Asia se sorprenderían, y después Asia diría, ¿pero qué te pasó Bardo-kun? Verás, así él le contaría todo lo que sucedió con Ikaros, y después Greifia diría, ya veo, así que esa chica es la reina Urano, esto es serio joven Bardo. En eso mientras Asia usaba su poder para curar a Bardo, él diría, lo sé, pero la verdad no me importa que los demás crean que voy a ocasionar una guerra, o algo así, iré por ella, no permitiré que ese canalla vuelva a usarla como objeto, ella quiere ser libre. Pero por el bien de su familia no puede, tengo que hacer algo, así ellas se sorprenderían, y después él las miraría, y vería a Asia, y después diría, muchas gracias Asia, ahora tengo que irme, debo ir por Ikaros, pero después Greifia diría, espere, joven Bardo también necesitamos decirle algo, donde él diría, ¿qué necesitan? Así Asia y Greifia le dirían por lo que estaba pasando Rías, donde Bardo se sorprendería, y después diría, eso explica entonces por qué hizo eso, donde Greifia diría, así es. Por eso necesitamos su ayuda, donde Asia diría, por favor Bardo-kun, te necesitamos para salvar a Rías, donde Bardo diría, lo siento, pero también tengo que salvar a Ikaros, donde Bardo comenzaría a marcharse, y después Asia diría, por favor Bardo-kun, todos contaban contigo, incluso Rías, ella también cuenta contigo, ella quiere escapar de un matrimonio que no quiere, ¿acaso no habías dicho que la libertad era un derecho de todos, a ella misma? Al igual que a Ikaros-san, le quieren quitar esa libertad, donde Bardo la miraría sorprendido, y después miraría la puerta, y en eso estaría un momento callado, y después suspiraría, y en eso diría, ¿cuándo es esa boda? A lo que Greifia y Asia estarían sorprendidas, pero después Greifia diría, dará inicio en unos 15 minutos, donde Bardo después apretaría sus puños, y en eso diría, está bien, ayudaré a salvar a Rías, pero Asia una vez que lo haga, tendrás que estar lista para curarme. Sea como sea que termine este duelo, a lo que Asia diría, sí, Bardo-kun, pero después Bardo miraría a Greifia y después diría, pero a cambio, quiero que no mencionen nada de a dónde iré después de salvar a Rías, ni a los demonios, ni a nadie más, así Greifia se sorprendería, pero después pondría una sonrisa, al mismo tiempo que hacía una reverencia, y decía, tiene mi palabra joven Bardo, donde Bardo después pondría una sonrisa, a lo que Bardo estaría pensando en llevar su traje de la marina. Pero después vería una gabardina de color negro, así él se la pondría, mientras también vería como en las cosas que le dejó su abuelo habría un sombrero de paja, así él se lo pondría, mientras también usaría una camisa roja, junto a unos pantalones negros, y unas botas del mismo color, al igual que unos guantes negros, y una corbata negra, pero también Bardo vería la tarjeta de transporte que le dio Ikaros, y la tomaría, para después guardarla, así Bardo miraría a Greifia y después ella diría, toma esto. Así Bardo la tomaría, y después diría, ¿qué es esto? Es una tarjeta transporte, pero Greifia diría, con esto podrás ir a donde se celebrara la boda, solo pon algo de poder, y se activará el círculo, así Bardo diría, entiendo, donde después Asia diría, Bardo-kun, mucha suerte, a lo que Greifia diría, contamos contigo para salvar a mi hermana, así Bardo asentiría su cabeza, y después ambas chicas desaparecerían, donde después Bardo daría un poco de su haki en la tarjeta, y esta se activaría. Así Bardo desaparecería, mientras tanto, en la boda de Rías, todos los demonios más importantes de las casas más influyentes del inframundo estarían ahí reunidos, donde después Raiser diría, quiero agradecerles por haber venido a mi boda, esta es una noche importante para los demonios, así que disfrútenla al igual que nosotros, ya que dos familias muy importantes se volverán una, así todos los demás comenzarían a aplaudir, mientras que por un lado estarían los del séquito Gremori.
al igual que el séquito de Sona, pero después llegaría Asia, así todos la verían, y después Akeno diría, Asia-chan, donde Asia diría, disculpen la tardanza, a lo que Koneko diría, ¿dónde está Bardo-senpai? A lo que Asia después mientras ponía una sonrisa diría, puede estar en cualquier lado, pero de lo que estoy segura es que llegará, e incluso ya podría estar escondido entre nosotros, así todos los chicos se sorprenderían, y tratarían de buscarlo, pero después la puerta del salón se rompería. Y ahí dejaría ver a Bardo, donde Asia estaría con los ojos afuera, mientras decía, o podría estar ahí, así todos los demonios serían tomados por sorpresa, donde unos dirían, ¿quién es él? Mientras que Rías diría, Bardo, a lo que Riser lo vería, y estaría algo sorprendido, pero después los guardias lo atacarían, pero Bardo expulsaría su poder, y los guardias se desmayarían, así todos se sorprenderían, al igual que el séquito de Sona, pero Akeno y los demás estarían con una gran sonrisa. Donde algunos demonios dirían, ¿pero qué hizo? ¿Quién demonios es ese sujeto? Así Bardo comenzaría a caminar mientras llevaba sus manos en los bolsillos, pero todos los demás demonios solo se harían a un lado, mientras Bardo ocultaba su rostro con su sombrero, así él se dirigiría al altar, y después se detendría al estar enfrente, y en eso alzaría su mirada, para después decir, he venido para impedir este matrimonio, así todos se sorprenderían por eso, pero más Rías. Donde algunos comenzarían a reírse, y después diría, ¿oyeron lo que dijo? Ese gusano dijo que viene a detener este matrimonio, ¿acaso perdiste la cabeza? Donde después unos guardias de la casa Fénix tratarían de tocarlo, pero después Bardo en un abrir y cerrar de ojos los tomaría de la cabeza, y los estrellaría contra el suelo, dejándolos inconscientes, así todos se sorprenderían, por lo que se quedarían callados, donde después Riser diría, espera, tú, oye, ¿acaso tú eres ese humano llamado Bardo? Que tanto balbuceaba el séquito Gremory, a lo que Bardo alzaría su mirada, y después diría, correcto, soy yo, así todos se sorprenderían, y después unos dirían, es un humano, esto debe de ser un chiste, pero ¿cómo fue entonces que hizo esto? Pero quien también estaría observando esto sería Circeps, el cual pondría una sonrisa, al igual que Greifia, y después diría, creo que lo subestime demasiado, donde Greifia diría, creo que fuimos los dos señor, así Circeps se acercaría y después diría, es una pequeña sorpresa que yo plane, así todos lo mirarían, y después dirían, Mouse Circeps, a lo que él diría, yo sabía que mi hermana perdería el Ratingame porque no tenía experiencia, a lo que Bardo lo miraría sin girar su cabeza, y después diría, ese debe ser el Mau de los demonios, siento que es fuerte, a lo que Circeps diría, además de no tener el juego completo de sus piezas, así que tuve la excelente idea de que el más fuerte de los Fénix luchara contra alguien que fuera elegido por mi hermana. Y ese alguien es, Puño de Hierro Bardo, así Riser se sorprendería, y después Rías diría, hermano, pero, ¿no puedes poner en riesgo a Bardo? A lo que Circeps diría, no te preocupes Rías, él estará bien, nos acaba de demostrar que los humanos también pueden ser fuertes, a lo que Riser comenzaría a reírse, y después diría, por favor señor Circeps, ¿no cree que hay otros tipos que podrían ser un mayor reto? Pero bueno, si eso es lo que usted quiere, le daré su merecido a este gusano. A lo que Circeps diría, me parece perfecto, pero aquí lo que también importa es, que escoge usted, joven Puño de Hierro, si llega de ganar, ¿qué quiere como premio? ¿Quiere dinero, poder, influencia, lo que usted quiera? A lo que Bardo después diría, quiero que este matrimonio se cancele, y que jamás se vuelva a comprometer a Rías de esta manera, así todos se sorprenderían, pero más Rías, mientras ella pensaba, Bardo, así que apresurémonos. ¿Dónde será la pelea? Ante esto, Circeps pondría una sonrisa, y después todos se sorprenderían, así Bardo y Riser serían llevados a una dimensión parecida a un juego de ajedrez, donde ambos se estarían preparando, a lo que Bardo pensaría, esto servirá como un calentamiento antes de ir al cielo, bien, ya me di cuenta de que no se deben subestimar a los seres sobrenaturales. Algunos cuentan con magia muy peligrosa, donde Riser después diría, ¿estás listo basura? Ya tenía rato en querer hacer esto, asesinar a un débil y patético humano, donde Bardo lo miraría, mientras que del otro lado todos los chicos del séquito Gremory, junto al séquito de Sona y los demás invitados estarían mirando la pelea, donde Koneko diría, que inicie el combate ya, me pregunto cómo será el poder de Bardo Senpai, mientras que Kiba diría, ¿acaso él también será usuario de una fruta como la de ese sujeto de barro?
o como la de Asia, donde Sona diría, parece ser que están esperando mucho ver a Bardock pelear, debo recordarles que es un humano, pero después Kiba y Koneko las mirarían, y después ellos dirían, pero no debemos subestimarlo, Bardock hizo cosas demasiado increíbles, cuando fuimos a rescatar a Asia-chan, un sujeto que podía convertirse en barro nos atrapó, nosotros no podíamos movernos, y también nos estábamos hundiendo, tratamos de usar magia, e incluso de cortarlo o golpearlo. Pero todo resultó inútil, pero Bardo-senpai tomó el brazo del sujeto con mucha facilidad, y también logró darle un fuerte golpe, todo gracias a un poder llamado Haki, y creímos que podría tratarse de una Secret Gear, pero después él mencionó, usando Haki vuelves a ser tangible, lo que significa una cosa, sea lo que sea que él haya usado, también nosotros podríamos utilizarlo, a lo que Sona y su séquito estarían sorprendidos. Mientras que la familia, y el séquito de Riser estarían también sorprendidos por lo que acababan de escuchar, donde la reina de Riser diría, eso debe ser una fanfarronería, pero después de lo que vimos, ya no estoy segura si de verdad es mentira, o Riser-sama si podrá estar en problemas, donde Ravel diría, mi hermano ganará, no deben subestimarlo, en eso la voz de Greifia se escucharía, y después ella diría, señor Fénix, joven puño de hierro, ¿están listos? Donde Riser diría que él siempre está listo. Mientras que Bardo miraría a Greifia, y después asentiría su cabeza, así Greifia diría, que comience el combate, así Fénix diría, prepárate gusano, que iré con todo, así Bardo lo ignoraría, y después diría, comencemos, que tengo algo importante también que hacer, así Riser arrojaría varias esferas de fuego contra Bardo, y después él no se movería, y las recibiría de lleno, donde se levantaría una cortina de polvo, y Riser comenzaría a reírse, mientras decía, esto acabó así, no deben subestimar a un humano. Pero qué estupidez, mientras que algunos demonios que estaban tomando vino mientras estaban sentados dirían, vaya perdedor, creo que fue una pérdida de tiempo ver esta pelea, así ellos comenzarían a beber, mientras que la nobleza de Riser diría, después de todo solo fue un truco lo que hizo en la fiesta, fue una falta de respeto, y creo que no debieron haberlo hecho, así ellas también tomarían vino, mientras tanto en la pelea, Riser comenzaría a irse, pero después Greifia diría, señor Riser. Se podrán retirar cuando uno de los dos haya caído, donde Riser diría, pero si ya gana el combate, a lo que ella diría, ¿está seguro? Así él se sorprendería, y después se giraría, y Bardo estaría intacto, ante esto todos los demonios, incluidos la nobleza de Riser, y el séquito de Sona se habrían quedado sorprendidos, donde Bardo después diría, vaya, eso sí que fue un ataque, pero aún fue débil, supongo que tienes más, no es así, después de todo, eres el ave fénix, así Riser se sorprendería, mientras los chicos tendrían una sonrisa.